continuación vamos a compartir el emotivo encuentro que tuvo el Papa Francisco con una niña de 5 años que quedará ciega y sorda debido a una rara enfermedad. La pequeña Lizzie pudo cumplir su sueño de conocer al Santo Padre y los padres de esta niña esperan un milagro. La pequeña Elizabeth llegó al Vaticano junto a sus padres y su hermana menor gracias a una cadena de solidaridad internacional. Una empresa le ofreció alojamiento y Turkish Airlines le trasladó desde su natal Ohio, Estados Unidos, hasta la capital italiana. En las imágenes se ve al Santo Padre acercarse al lugar dispuesto para los enfermos y personas con discapacidad en la Plaza de San Pedro hasta encontrarse con la niña, quien se levantó de su sitio para abrazar a Francisco. Ante la mirada emocionada de los padres, el Papa bendijo sus ojos, le acarició el rostro y le regaló un rosario. Christine, madre de la niña, dijo que sintió una gran paz y agradeció a todos los italianos que les demostraron un gran afecto. Sobre cómo nació la idea de ver a Francisco, la mamá señaló que Lizzie va a una escuela católica. Mi familia es católica por generaciones, así que ella ha crecido en la fe y en su escuela hablan del Papa Francisco y que ha estado en Estados Unidos. Entonces, cuando le dijimos que haríamos un viaje a Roma y que en Roma vive el Papa, ella dijo, vamos entonces a ver el Papa, indicó en conferencia de prensa. Lizzie aún no sabe que se quedará ciega y sorda a causa de una rara enfermedad llamada síndrome de Usher tipo B. Los padres señalaron que cuando se enteraron de la enfermedad de la niña, decidieron hacer una lista de cosas para ella antes de que perdiera el sentido de la vista y el oído. Entre estas estaba el viaje a Italia. Ambos padres recordaron que el pontífice dijo que rezará por ellos y aseguraron que también orarán por él. La niña le regaló a Francisco una caja con un pequeño trozo de meteorito hallado en su lugar de origen, algo que fue recibido con agrado por el Papa.